Me encuentro viajando por Rumanía. Estoy en la capital y hoy vamos a tomar un tren con dirección al norte porque vamos a ir a uno de los pueblos más encantadores de este país. Estoy hablando de Sinaia, que es un pueblo rodeado de montañas nevadas y un castillo muy famoso que vale la pena conocer también. Y este es el hotel donde nos estamos quedando, es bastante colonial, como pueden ver, tiene un estilo bastante típico de la zona. Y ahora miren nada más esto, qué increíble. Para allá vamos a estar yendo mañana probablemente porque mañana en la madrugada va a haber una nevada y probablemente, bueno, la nieve esté mucho mejor mañana. Como seguimos en la Unión Europea, los coches, los carros también tienen las placas con esto al principio que dice pues RO de Romania. Y bueno, es bastante genial. Hasta ahora en Rumanía no he visto ni un solo carro con una placa extranjera, ni siquiera en Bucarest, pero seguramente los haya porque este es un país bastante turístico. Y esta zona sobre todo, miren ese Porsche que está saliendo ahí, que increíble, wow. Miren, hay carros muy bonitos en esta zona, Porsche, Mercedes, Renault, hay de todo un poco, muy bonito. Pero más bonitos son esas montañas nevadas, que mañana estaremos yendo para allá. Bueno, primera parada del día de hoy en Rumania, en Sinaia. Miren esto, qué brutal. No sé qué cosa me gusta más o me asombra más. El castillo, que está brutal, ya por afuera ya estamos, bueno, ahorita vamos a comprar las entradas. O la cantidad de nieve que hay, que Vanessa me dice que para ser este lugar como que no tiene casi nieve. Pero miren esto era una fuente. Y miren, está toda congelada. El sitio está lleno de naturaleza, pinos, árboles, cosas verdes. Bastante diferente a la capital, claramente, porque en la capital son edificios, carros, ruido. Y esto, pues, de verdad que es muy diferente. Acabamos de pasar por la entrada, ya pagamos. Sale en 40 lei por persona. Y miren nada más esto, este abrebocas. Miren qué sitio tan bonito, qué arquitectura tan espectacular. El castillo de Peles era la antigua residencia de verano de los reyes de Rumanía y actualmente es un museo. El castillo contaba con su propia central eléctrica, lo que lo convirtió en el primer castillo en Europa con electricidad y ascensor. Quiero que vean este nivel de detalle, las escaleras de madera, la alfombra roja, todo tiene un nivel de detalle bastante bien y se nota muy bien cuidado. Miren, una vez que suben las escaleras llegan a esta sala principal. ¡Wow! Miren este tragaluz. Esto había leído en internet, que el edificio está muy bien hecho porque tiene muchos tragaluz para encargarse, bueno, de que todo el área está iluminado como pueden ver. El interior es de una madera un tanto oscura, por eso es bastante necesario pues este tipo de arquitectura. Quiero que aprecien el nivel de detalle en esta madera, el nivel de detalle, y no es solo aquí, es literalmente en toda esta sala. Como dato curioso, pero poco sorprendente, este castillo fue expropiado durante la época comunista de Rumanía y honestamente esa historia me suena familiar de algún lado. Actualmente es el segundo castillo más visitado de Rumanía, solo por detrás del castillo de Bran, que se dice que es el castillo de Drácula. Pero honestamente, ya que estuve en los dos, les puedo decir, esto es un poco spoiler, pero este castillo me gustó mucho más que el castillo de Bran. Así que realmente si se encuentran en Rumanía, en la capital o en algún sitio cercano, les recomiendo que pasen por este castillo a visitarlo, aún así sea una tarde. Miren, se está acercando el momento. Mi primera vez en la nieve. Miren esto, qué brutal. Miren la diferencia en el sitio donde le pega el sol al sitio donde no pega el sol. Qué increíble, o sea, no lo puedo creer. Y está buenísimo ahorita porque todo el mundo está en los restaurantes que ven allá. Es la hora del almuerzo, no les voy a mentir, tengo mucha hambre, pero también esto es muy emocionante para mí, para tocar la nieve por primera vez. De hecho, segunda, porque no me aguanté cuando llegamos al hotel, había como un poquito de nieve enfrente del hotel y lo hice, pero esta va a ser como mi primera vez tocando la nieve. Vamos a ver, mira. ¡Wow! ¡Qué genial! No me puedo aguantar, lo siento. Me acaban de intentar tirar una bola de nieve y no acertaron. Ha empezado la guerra. Miren esto, qué brutal. Mira. Un muñeco de nieve. Ahora que lo pienso, qué ganas de empujarlo y romperlo así, pero no sé si el dueño de esto estará cerca, así que miren, y aquí vamos a probar un vino bastante típico de acá de Rumanía. Es un vino caliente, miren cómo lo sirven, está genial.
Como pueden ver, como hace bastante frío, se nota el vapor del vino. Te lo sirven en estas tacitas de cartón. El precio del vino caliente, que es bastante típico de esta zona, es de 7 leis. Así que ya lo saben. Vino caliente y adentro tiene como frutas. Qué brutal. Ya les voy a decir qué tal el sabor. Bueno, estoy a punto de probar el Vinfiert, este vino caliente de Rumanía. Vanessa me dice que esto de acá es manzana. Así que bueno, huele bien, pero no sé. Vamos a ver qué tal. Juzguen por mi cara. Hey, como que al tercero ya sabe menos mal, pero no es mi tipo de bebida. Mira, me acaba de decir Vanessa que todo esto que ustedes ven acá, bueno, evidentemente porque estamos en una zona turística, pero es bastante típico de acá, de esta zona y de la zona, toda la zona balcana. Miren, aquí venden postres, abrigos, recuerdos, fotos, cosas hechas en madera. Está bastante cool, la verdad que está bastante curioso. Y esto me recuerda, para los que son de Venezuela, este sitio me recuerda mucho a la Colonia Tovar. Tiene ese aspecto. Si ustedes son de Venezuela, están viendo este video, díganme, y han ido a la Colonia Tovar, muy importante, díganme si les recuerda un poco a este sitio. Miren, justo ahora estamos recorriendo el centro de la ciudad y a pesar de que no estaba en este sitio, he visto varios videos de cómo es este sitio. Me recuerda un poco a Andorra. Y miren esto, qué interesante. Allá está el teleférico que te lleva hasta el pico de la montaña. Espero que nos dé chance de visitarlo mañana o pasado mañana. En este momento lo que estamos haciendo es buscando un restaurante como que se vea lo más típico y a la vez como no tan turístico, como para poder experimentar un poco de los sabores reales de la gastronomía de acá. Entonces, bueno, creo que estamos cerca. Lo que pasa es que últimamente Google Maps ha fallado un poco, pero estamos cerca y miren, o sea, increíble cómo esta ciudad está en el medio de tantas montañas. Miren esto, estamos caminando en la calle y justo enfrente una montaña. Bueno, estoy a punto de probar el mici, que es una comida típica en Rumania. Básicamente es muy parecido a una salchicha, como pueden ver. Y Vanessa y Rosy me están diciendo que es bastante típico comerlo con mostaza. De hecho, me dijeron que si te ven comiéndolo como con salsa de tomate, se ofenden un poco. Pero bueno, vamos a ver qué tal sabe el mici. Ojalá. Muy bueno.